entrevistas desde Eleusis, nuestro invitado es Antonio de Apuntes de Sánscrito. Hola, Antonio. Hola, Alex. Encantado de participar otra vez en tu canal de conocimiento, al que siempre es un gusto volver. El tema a plantear es cómo vivir conscientemente y cómo detectar las trampas del ego y del velo ilusorio de Maya, con ayuda de Carl Jung, Jiddu Krishnamurti y la Escuela Vedanta. Entonces, sin más dilación, comenzamos con la primera pregunta. En Matrix Resurrections, el demiurgo dice que esta versión de Matrix es más perfecta, porque juega con las emociones humanas, sus deseos y necesidades. Precisamente la Escuela Vedanta y las filosofías orientales se refieren a esto. O sea, el ego y las emociones negativas y descontroladas son un tema clave para evitar el control de Maya o Matrix sobre las personas. En relación a evitar el control de Maya, creo que es prácticamente imposible no verse afectado, porque estamos inmersos en el samsara y somos parte de él, y casi todo lo que hagamos aumentará nuestras ataduras. Voy a ir despacio porque lo que sigue puede resultar complicado. Tal y como yo lo veo, la Matrix se manifiesta en forma de infinitas variaciones del campo de energía a nuestro alrededor. Nosotros percibimos y somos a la vez ese campo. Lo percibimos porque nuestra conciencia está enfocada en él, es decir, nuestro yo lo ve a través de nuestra mente. Pero también somos parte de ese campo porque nuestros cuerpos, desde el más burdo hasta los más sutiles, participan de él alterándolo. Eso hace que nuestras acciones modifiquen nuestro entorno y el entorno nos devuelve su reacción. Ese campo que nos rodea, la Matrix, y que muestra infinitas variaciones de algo que subyace a él y que es la causa de todo, el noúmeno, se comporta de forma aparentemente caótica, pero tal caos no es más que nuestra ignorancia acerca de su origen y esencia. La cuestión importante que parecen intentar enseñarnos estas escuelas es hasta qué punto nuestra forma de actuar influye en ese campo de energía caótico que nos rodea y del que formamos parte. ¿Está en nuestra mano apaciguar o limitar las turbulencias de la Matrix o las vibraciones de Maya? ¿O es totalmente inútil todo lo que vaya dirigido a tal objetivo? Imaginemos un avispero. La vibración, el zumbido, el vuelo de las avispas a nuestro alrededor es un símil de la vibración de Maya en nuestra vida. Cualquier cosa que hagamos en ese entorno va a empeorar las cosas, porque los insectos se pondrán más nerviosos, volarán más rápido, atacarán, aumentará el número de ellos y, en definitiva, se incrementará el caos. Así pues, la única manera de reducirlo es quedarnos quietos o salir de allí. Ese es el mundo en el que vivimos, un avispero en el que estamos inmersos y en el que cualquier cosa que hagamos influirá sobre la vibración y el caos. Pero nuestra mente y nuestro cuerpo son parte del avispero, mientras nuestro ser impertérrito lo observa. Nuestras acciones, ya que karma es acción, no lo olvidemos, producirán más vibración. Parece que nuestro paso por Maya depende del karma acumulado y que los efectos de nuestras acciones actuales y pasadas se manifiestan en la cantidad de caos o sufrimiento que recibimos en nuestra vida actual. Lo que no tengo muy claro es que sea muy positivo no sufrir nada en absoluto. Y te diré por qué. Hay dos conceptos en el Vedanta, punya y papa, que resumen en cierto modo el nivel de bienestar actual en el que se encuentra nuestra existencia. Las acciones que dan resultados positivos y elevan a una persona se llaman punya. Las acciones que conducen a un fruto negativo y nos degradan se conocen como papa. Tener buena suerte en la vida parece ser el resultado de acciones positivas e incrementa punya y disminuye papa, mientras que tener mala suerte es el resultado de acciones negativas y disminuye punya y a la vez aumenta papa. El resultado de esto es nuestra situación actual. Y aquí vuelvo a lo de antes. Yo creo que un alto nivel de bienestar en nuestra vida no favorece de manera alguna la liberación de Matrix, y esto por múltiples factores que a todos nos resultarán obvios. Así, tener mucha suerte en la vida, por ejemplo, tener dinero, ser atractivo, no tener enfermedades, tener buenas relaciones sociales, efectos todos ellos que se consideran en la sociedad hindú indicadores de punya, en la mayoría de los casos te sumerge en Matrix y te ciega.
Y en el sentido contrario, tener mala suerte, enfermedades, problemas físicos, problemas sociales, etc., te distrae de la misma manera y te impide de igual forma despertar de Matrix. Por eso es por lo que estoy convencido de que hay que tener siempre una piedra en el zapato que te resulte incómoda, pero que no te impida reflexionar, evolucionar personalmente. Un razonable nivel de puña y un razonable nivel de papa sería lo ideal. De lo contrario, la inmersión en Matrix será completa y sin remedio. En definitiva, lo que quiero decir es que no se puede hacer músculo si no hay peso que levantar. Esa piedra en el zapato puede ser cualquier cosa que te haga la vida difícil, desde una pierna ortopédica hasta un problema intestinal, pasando por pobreza, mala suerte con las relaciones o cualquier otra cosa que a uno le haga plantearse qué hice yo para merecer esto. Antonio, por cierto, hay otro término en Vedanta llamado Vritti, que nos permite comprender mejor todo esto. Vritti son las turbulencias que aparecen en la mente cuando vemos la realidad o cuando la recordamos. Son el reflejo interno del caos externo. Se supone que mediante la meditación buscamos eliminar los vritti. La única manera de apaciguar estas modificaciones mentales es mediante el trabajo de desapego o indiferencia frente a los objetos mundanos o frente a la respuesta de nuestro cuerpo-mente provocada por el mundo. Esa indiferencia debe ser trabajada de forma inteligente porque si no, los vritti serán amplificados y será mucho más difícil tenerlos bajo control. Una de las vías de entrenamiento para conseguir esto es la meditación, mediante la observación de nuestros pensamientos, pero en el día a día es mucho más interesante hacer uso de otras estrategias, como por ejemplo el camuflaje o el disimulo. Cuando digo camuflaje, me refiero a procurar no alterar el entorno, a pasar desapercibido, es decir, a ser invisible a efectos prácticos. Pongamos un ejemplo. Imagina que además de meditador, eres vegano y alguien te invita a comer a su casa. Si la comida que te ofrecen lleva carne, tienes dos opciones. La primera es decir, es que yo soy vegano y no quiero carne. Y la segunda es no decir nada y comerte todo sin emitir ninguna opinión. La primera opción, en la que tú ejerces tu libertad, va a provocar que tu anfitrión se moleste y lo demuestre, e indefectiblemente generará vritti, es decir, generará turbulencias mentales que tu memoria se encargará de recordarte de ahora en adelante. Es decir, has actuado sobre el avispero y el avispero ha reaccionado. Mi experiencia adquirida del estudio y de la vida es que la vía para salir de Matrix es procurar reducir tales turbulencias de manera inteligente, de tal forma que cada día te veas menos afectado por ellas. Para tu trabajo personal, es decir, para apaciguar tus modificaciones mentales, es mejor comer carne sin hacer ningún juicio ni exposición de tus ideas. Teniendo en cuenta el punto de vista espiritual, ¿el alcohol es una herramienta del sistema? La propia Matrix proporciona las vías para que el caos se perpetúe, y eso lo hace mediante leyes físicas como el aumento de la entropía, término que describe la cantidad de desorden o caos en un sistema físico. Es precisamente ese aumento de la entropía el que hace que tengamos que estar continuamente invirtiendo energía en conseguir que nuestra casa esté ordenada, y por extensión que nuestra mente también lo esté. Hemos hablado ya de esto en alguna de las entrevistas pasadas y quiero recordar aquí lo que dijimos. Para que nuestra mente no sea caótica, es necesario tener bajo control a la faceta manas. Si añadimos un factor adicional como el alcohol, que disminuye nuestra capacidad de controlar, la faceta manas funcionará sin límite y estará supeditada a todos los estímulos que provengan del exterior y de nuestra memoria. Es por eso que el alcohol es una herramienta de la matriz para fomentar nuestra inmersión en ella. Pero lo es el alcohol y el resto de las sustancias que disminuyen nuestro control mental. Conviene experimentar y ser consciente de cuál es el efecto del alcohol. Yo aconsejo hacer trabajo de campo, tanto en reuniones sociales, observando, por ejemplo, cómo disminuye nuestra capacidad de control de nuestra lengua a medida que bebemos, como intentando meditar después de haber bebido alcohol. En ambos casos queda patente que seremos menos capaces de mantener tensas las riendas y observaremos que el caballo se desboca. Ha aumentado el caos y somos incapaces de evitarlo. Y el alcohol llevará el caos no solo a nuestra mente, impidiéndonos tomar decisiones correctas, sino que lo hará también en el resto de nuestra vida, manifestando un desorden creciente. Por supuesto, las experiencias con el alcohol te llevan a ver los máximos y cómo te desenvuelves en ellos. Máxima dificultad, máximo aprendizaje.
Este entrenamiento te permitirá funcionar correctamente en los mínimos sin alcohol. De hecho, Carl Jung dijo que una experiencia religiosa o espiritual puede contrarrestar la adicción alcohólica. Solo así se regresa al orden consciente después de caer en dicho trastorno. Por otra parte, se encuentran aquellos que defienden ciertas sustancias psicoactivas para conseguir experiencias luminosas y posibles atajos hacia la iluminación. Pero, Antonio, ¿esto nos hace más conscientes en cuanto a la Matrix desde el punto de vista de la escuela Vedanta? Como puedes ver, mi concepto de Matrix está muy relacionado con el caos, pero en particular mi concepto de Matrix está muy vinculado a la conciencia y a la pérdida de ella. Es verdad que se puede estar perfectamente inmerso en Maya con una mente racional, pero si ya perdemos la racionalidad, creo que la inmersión en Matrix es elevada al cuadrado. Que recibamos información intuitiva en esos estados no significa que estemos conscientes de los límites de nuestra jaula. Por eso, mantener la conciencia despierta sirve para, al menos, determinar no solo el tamaño de la cárcel, sino también para identificar los barrotes. No soy, por tanto, nada partidario de usar sustancias psicodélicas o enteógenas de forma continua. Creo que vienen bien para experimentar estados de conciencia distintos al habitual, pero hay que saber que esos estados de conciencia no facilitan la salida de Matrix, sino que te sumergen en otra dimensión de ella. Si eres capaz de verlo así, chapó, es de lo que se trata. Carl Jung era del mismo pensamiento, pues consideraba que esas experiencias eran fugitivas, evanescentes y adictivas, y la aportación de las mismas no podían integrarse al desarrollo psicológico del experimentador en su vida cotidiana. Por eso, y otros motivos, Jung se inclinaba por los sueños y la imaginación. Antonio, en Occidente nos venden generalmente una imagen de la meditación, que conecta la espiritualidad con el cuerpo, con la belleza y la juventud, y por último, con la serenidad y la calma. ¿Por qué se identifica la meditación con esta imagen falsa? Que se relacione la meditación con la serenidad y la calma no me parece mal, puesto que es precisamente de lo que venimos hablando, la mente y la reducción de las modificaciones mentales o Vritti. Pero claro, si esa serenidad está basada en la tranquilidad o autosatisfacción derivada de unas condiciones físicas, financieras, personales o sociales, lo que estamos haciendo aquí es potenciar el ego. Es decir, me siento a meditar y lo primero que sé es que mi cuerpo es fuerte, mi salud es perfecta y que mi aspecto físico provoca atracción en los demás, con lo cual no tengo ningún problema. O, por ejemplo, cuando para meditar necesito que los niños no me molesten, así que me tengo que ir a una semana de retiro para hacer meditación, dejando a mi mujer en casa lidiando con los niños. Eso no lo veo correcto. De esto se producen una serie de consecuencias y es sostenerme en un equilibrio ilusorio, en primer lugar porque me estoy apoyando en algo que es ficticio, porque ese cuerpo es transitorio, envejecerá, enfermará, se hará feo y ya no será algo agradable ni para mí ni para los demás. Y segundo, porque uno debe aprender a meditar con circunstancias adversas, ruido, problemas, molestias. Si no, ¿de qué sirve? Quizá es pedir demasiado sentarse a meditar sabiendo que tienes problemas en el trabajo, que te falta un brazo, que se te cae el pelo, que no llegas a final de mes o que te estás muriendo de cáncer. Pero realmente donde hay que entrenarse es en esas circunstancias difíciles. Y a todos nos llegará un momento difícil, no lo dudes. De esto también hablaba Krishnamurti, quien decía que la meditación debía ser una acción cotidiana en conexión con el mundo, un acto de atención realizado en cualquier momento y circunstancia. Se podía hacer trabajando, viajando en tren o tomando un café. Con respecto a la belleza, la juventud y la corporalidad, cabe preguntar si esas trampas del ego están dirigidas a las personas que se encuentran en la primera mitad de su vida. Yo esto lo veo cada vez más como una ratonera perfectamente construida y en la que todos caemos sin enterarnos. Y consiste precisamente en relacionar belleza, salud y juventud con espiritualidad, conceptos que para mí se anulan de forma natural. Si pensamos un poco, el arquetipo de la sabiduría se ha relacionado desde siempre con el anciano. El arcano 9 del tarot es un ermitaño viejo y encorvado, precisamente porque lo que se pretende es que no identifiquemos la belleza y la juventud con la iluminación, porque son dos conceptos antitéticos. Y eso es porque el ego se sostiene precisamente de la vitalidad y de la biología joven.
O sea, dicho de otra manera, cuanto más joven y atractivo eres, más atrapado estarás en Matrix, debido precisamente a que caerás en todas sus trampas sin enterarte. Ser mayor te garantiza en cierta medida estar libre de sus engaños, pero no siempre, claro, probablemente no en la mayoría de los casos. Creo que hemos hablado en alguna ocasión de cómo ser mayor ya no te garantiza estar libre de caer en Matrix, y eso ocurre desde que se vende como obligación que la gente mayor debe estar continuamente distraída de su más acuciante realidad mediante viajes, actividades, televisión y otros entretenimientos. Y la realidad es que se acerca a su final y deben prepararse de alguna manera para eso. Desde hace más de una década se pusieron de moda los contenidos sobre cómo escapar de la Matrix. Por ejemplo, se vendían cursos de cómo superar a la Matrix para elevarse a la quinta dimensión, o bien se vendían talleres de cómo desconectarse sin más, y sobre todo se vendían utilizando un lenguaje visual atractivo y hollywoodiense, siguiendo la ficción de la saga Matrix. Entonces, ¿cómo es posible que muchas personas ambicionasen tal propósito desde la ignorancia y sin el necesario desarrollo psicológico espiritual? Hace mucho que no caigo en organizaciones o cursos en los que se vende cualquier promesa espiritual, pero no sé si todo el mundo está preparado o dispuesto a tomar las riendas de su propio progreso personal. Quizá para esto hace falta alcanzar una cierta madurez. Y es probable que dicha madurez implique el despertar del maestro interior. Para llegar a escuchar al maestro interior es posible que debamos ser capaces de percibir la voz de la conciencia con un volumen lo suficientemente alto como para que supere el ruido externo. Hasta que llegue ese momento, claro que muchos caerán en esas ofertas. La clave para eso es siempre la misma. Si sientes que estás incompleto y que un curso te va a llenar esa falta. Obviamente, cuanta más ignorancia tienes, menos te preguntas por lo importante a la hora de matricularte en tales cursos. Quizá ese desarrollo por el que preguntas se consiga tras constatar que no te sirve de nada, pero casi siempre eso se atribuye a un defecto del alumno y no del curso realizado. Debo decir que considero que estudiar Vedanta de forma seria cae fuera de la dinámica de la que hablas. Al menos a mí me dio verdadero y válido conocimiento y creo que es un nivel superior en la enseñanza espiritual y que conste que no quiero vender nada. Pero volviendo a los cursos sobre esas cuestiones, mientras no le quede claro a uno cuál es la esencia de su yo, la estructura de su ser, los problemas de su mente y, en definitiva, mientras la matriz se refuerce en lugar de debilitarse, está claro que no sirve de gran cosa hacer tales estudios. La saga de Matrix, o sea, las de 1999 a 2003, ¿realmente tratan sobre cómo liberarse de la Matrix o solo utilizan esto como trasfondo para atrapar a los espectadores? Estas películas, como la mayoría, son un refuerzo para estar en Matrix. Leer es mucho más liberador porque la lectura permite usar el intelecto discriminativo o Buddhi, mientras que las imágenes del cine están orientadas a sumergirnos en la ilusión. Todo lo que entre por los ojos es, en mayor o menor medida, un espejismo y alimenta el engaño. Elaborar posteriormente dichos conceptos es otra cosa, porque ya ponemos a trabajar al intelecto discriminativo. Por diferenciar, tu canal es un canal de vídeos, pero hay poca información cinematográfica porque suelen ser vídeos con fotos fijas que van cambiando poco a poco a modo de ilustraciones en un libro. Y realmente son podcasts o audios ilustrados. Pues bien, lo que ocurre con tu canal es que el oyente se centra en el mensaje y no se distrae con las imágenes o se despista poco. Las imágenes ponen en funcionamiento ciertas áreas del cerebro y si sirven realmente para añadir información son bienvenidas. Pero en la mayoría de los contenidos audiovisuales, las imágenes son meras distracciones. Así que para mí, el cine siempre te sumerge en Matrix, pero en cambio, hablar sobre ello te puede ayudar a salir de ella. Desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué recomiendan o sugieren los Vedas para hacer frente a Maya? Por resumir, creo que los Vedas persiguen que los seres humanos seamos conciencias estables, que nos demos cuenta de cuál es nuestra estructura corporal, los 5 cuerpos, de cómo influye tal estructura en nosotros y cómo tal estructura se ve afectada por los estímulos externos. Y una vez sabiendo esto,
Los Vedas proponen estrategias para, por un lado, minimizar el efecto de estos estímulos mediante el desapego, mediante la integración de una serie de valores eternos que ayudan a construir dicha personalidad estable, mediante hábitos saludables, tanto físicos como mentales, como familiares y sociales, que impidan que ciertas pulsiones que existen en todos los seres humanos alcancen un nivel excesivo y perjudicial. En el fondo, todo esto va dirigido a que la persona se vaya olvidando de su ego mediante un trabajo paulatino, para de esta forma terminar conectando con el todo. El ego y todas sus ramificaciones constituyen aumento de la vibración y del caos. La vía contraria es la que terminará permitiendo ver los límites de la jaula para poder salir de ella o para vivir sabiendo que estás preso. Por último, Antonio, ¿qué podemos encontrar en Apuntes de Sánscrito que nos ayude a transitar conscientemente por la Matrix? Apuntes de Sánscrito es un cuaderno de bitácora del viaje que comenzó para mí cuando empecé a estudiar Vedanta. Es el reflejo de lo que he ido aprendiendo, de lo que he ido estudiando, de mis conclusiones y de mis dudas. Como siempre, al ser un camino personal, puede ser cambiado porque cada uno tiene su vía de estudio y aprendizaje. En mi caso, quizá he dejado de lado la parte comunitaria, social o de contacto con otros vedantines, pero ya he dicho en otro momento que soy solitario. Quizá he trabajado mucho el sánscrito, aunque de manera un poco errática visto desde fuera. El sánscrito me ayuda a centrar la mente, igual que lo podrían hacer las matemáticas, pero además me da la habilidad de poder buscar textos antiguos y por ahora con ayuda poder leerlos y saber su contenido. Cuando estudio estas cuestiones, yo nunca voy a libros modernos de Vedanta. Suelo buscar los textos antiguos en sánscrito e intento traducirlos. Si encuentro las traducciones en la red, de las que ya existen muchas, leo e interpreto directamente dichas traducciones. Y en muchos casos uso también las interpretaciones de profesores sobre dichas traducciones. De este estudio aparecen multitud de conceptos, palabras y términos de los que yo no he oído hablar antes, que me sugieren nuevos hilos de búsqueda, y voy por ahí. Normalmente un estudio lo suelo iniciar empezando por una situación personal que me está sucediendo en ese momento. Puede ser cualquier cosa que me afecte, desde un problema con los demás, algo que he detectado en mi mente o cualquier cuestión por la que tenga interés y que me interese perfeccionar o superar. Entonces me pongo manos a la obra y busco cómo trata esa cuestión la Bhagavad Gita o cualquiera de los textos de uso común en Vedanta. Como ya los voy conociendo, sé más o menos por dónde tengo que buscar. Entonces localizo los textos, los analizo, reflexiono sobre ellos y saco mis conclusiones. Y de esa manera he integrado en mi bagaje de conocimiento un poquito más de sabiduría ancestral. Y a por la siguiente. Antonio, muchas gracias por compartir generosamente tu conocimiento y experiencia. Pues nada, Alex, muchas gracias por la entrevista y hasta otra ocasión.